último programa de esta serie de 39 programas que pudimos hacer con el auspicio de AFCA, que hay que Sí, que explicar es la qué Autoridad es. Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, que digamos es, digo bien, el ente, el organismo, que bueno, que se encarga, que a partir de la sanción de la Ley de Medios, eh, tiene como el control y la promoción, digamos, de las producciones audiovisuales y bueno, Y que nos da una digamos, mano a los canales comunitarios para que podamos hablar de las cosas que nos interesan, las cosas que pasan en nuestros pueblos. y que tiene que ver con esto de que, digamos, cuando se habla de la pluralidad de voces, se trata de esto, digamos, que de los pequeños canales comunitarios tengamos un espacio, tengamos el sustento económico para poder hacerlo, porque no es fácil. Claro, eh, que lo tenemos a través de estos FOMECA, que se llaman fondos de concursables, ¿no es cierto? Y bueno, lo tenemos que decir porque nos parece realmente importante destacar que si no, no hubieran podido existir esta serie y que sí, por otra parte con la libertad con la que se puede trabajar, ¿no? Porque digamos que muchos de los programas fue tirar palazos al Estado, lo cual digamos que el Estado no tendría ningún interés en que esto ocurriera, pero sin embargo no hay ningún tipo de restricción, uno puede hablar de lo que quiere, por supuesto en el marco del respeto, que creo que lo hemos conservado, y bueno, y es importante y es destacable y bueno, habla de que algunas cosas están bien. Así es, vamos entonces a ir introduciéndonos en este último programa de Una aguja en un zojal, recordando que, bueno, esta intención que tuvimos de analizar con la ayuda de un montón de especialistas y de algunos damnificados, ¿qué tiene que ver esto de la sojización de los agronegocios, del vivir fumigado y el de consumir alimentos que están también repletos de pesticidas? Vamos a hacer entonces un resumen de lo que fueron Sí, estos sí, 39. la trayectoria por estos programas. Ujú. Así que bueno, los invitamos a verla. Antes en La Pampa se hacía trigo, girasol, maíz y había rotación y eso también se hacía ganadería, prácticamente era un proceso mixto, ¿no? Producción ganadera y de granos y cereales. Era mínimo el uso de agroquímicos. A partir de la incorporación de la soja, por ejemplo, bueno, y con un método el método de la siembra directa, se empezó a usar una cantidad importante de agroquímicos, sobre todo los herbicidas. Sabemos que los aplicadores nunca aplican la dosis recomendada, que año a año van aumentando la dosis, aunque la producción no aumente, porque esa es otra falacia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del impacto de la agricultura en los cuerpos de agua, yo quiero aclarar que estamos hablando del impacto de este modelo de agricultura. Son 200 millones de litros de agroquímicos que no solamente detectamos en el agua de la lluvia, sino lo detectamos en todos los ríos de la pampa húmeda que ha sido estudiado por la Universidad de La Plata. La expansión también de la frontera agropecuaria ha hecho que mayor cantidad de hectáreas se volcaran a la producción, por lo tanto hay mayor cantidad de uso agroquímico. El agronegocio contamina el aire, la atmósfera, que hay una deriva, o sea, una dispersión del veneno cuando pasa el mosquito, que los agrónomos no controlan, los productores no controlan, los químicos del agronegocio no lo controlan. Y hay, digamos, muchos estudios que se demuestran que las consecuencias crónicas de los agrotóxicos, ¿no? Lo peor de esta agresión tóxica es el daño que va produciendo de manera crónica, como pequeñas dosis que van recibiendo los que están más expuestos y que obviamente no te producen la muerte en el momento. Hay muchos estudios, incluso de laboratorios y de poblaciones expuestas laboralmente. ¿Qué significa eso? Justamente de poblaciones que trabajan en medio rural. A mí me interesaba saber justamente población que no está trabajando en forma directa en una tarea agrícola, pero que, por lo que mencionábamos antes de las derivas, de todas maneras está afectado por la utilización de agrotóxicos. Estoy buscando y analizando qué relación hay entre algunas patologías. Todo el grupo de cánceres en órganos reproductivos, tanto de hombres como mujeres,
el mal de Parkinson, mal de Alzheimer, leucemia y parálisis cerebral. Y también malformaciones congénitas. Francia tiene un programa para que los productores dejen de producir con agroquímicos. Y a medida que entran en estos programas, le disminuyen las retenciones, le dan más facilidades impositivas, crediticias, le dan asesoramiento técnico. Y ellos han logrado bajar en los últimos 5 años un 30% la cantidad de pesticidas que se utilizan en Francia. Con lo cual hace que la leche que consumen, con lo cual hacen esos quesos tan ricos los franceses, tenga cada vez menos pesticidas. Nosotros hacemos quesos que cada vez tienen más pesticidas. Se naturalizó que ese tomate, que usted lo ha dicho por los medios tantas veces, que ese tomate tenga, si no me acuerdo mal, usted nos ha contado que tiene 27, entre 22 y 27. Entre 22 y 27 aplicaciones de pesticidas. Hasta hacemos vinos en Cuyo que tienen glifosato, porque en vez de malezar los viñedos, actualmente están usando mochilita de glifosato para desmalezar las acequias, los canales de riego y las líneas de viñedos. En vez de malezar abajo los yuyos que crecen con un machete, con una bordeadora, como lo hicieron históricamente, con método físico, ahora lo hacen echándole glifosato. Y vos ves todas las hileras de las vides con un halo amarillo abajo y después más afuera verde. Pero cuando agarrás el Malbec y lo llevas a la Facultad de Ciencia Exacta de La Plata y le das el glifosato, tiene glifosato. Mi nena nació con muchos problemas de salud y yo la verdad no sabía qué es lo que tenía. Y recorrimos hospitales, médicos. Él nació con dermatitis atópica severa. Cuando le quisieron agregar alimento, leche, yogur a los 7 meses, 6 meses, empezó a brotarse todo, además de la alergia, que todo relacionado a la alergia, la dermatitis, el asma, le dio positivo para celiaquía también. Los estudios, por lo general, no pueden determinar a ciencia cierta que A produjo B, ¿no? Porque, por ejemplo, un cáncer en cualquiera de los órganos reproductivos, un cáncer de mamas, digamos, tiene múltiples causas, ¿no? Sí, lo que se puede afirmar es que hay una asociación que es significativa, digamos, que donde aumenta la producción de soja en este caso, con el paquete tecnológico asociado, que es la utilización, entre otras cosas, la utilización de estos agroquímicos, aumentan los cánceres en órganos reproductivos. Ezequiel murió con 27 años, Débora con 26. Doña Yoli tiene tumor, el hermano tiene también. O sea, estábamos hablando de familias completas, de tumores y de cáncer, ¿no? Y justo enfrente donde yo vivía era un acceso donde pasaba la autopista y tenía pasto. Y del costado de mi casa también había una plazoleta. Y bueno, yo no podía muchas veces salir durante todo el tiempo que yo viví 6 años allá. Y no salía porque cada vez que lo veía al que creía que cortaba el pasto o hacía algo con el pasto, no lo podía ni respirar. Me dolía mucho la cabeza, me picaba todo acá adentro. Cada vez que estaban fumigando el pastito. Sí. Me resultó muy, muy llamativo que nunca en ninguna clínica, en ningún centro de diagnóstico, nunca nadie me haya preguntado sobre mi medio ambiente, sobre en qué condiciones vivo, si estoy cerca de alguna torre de celulares, si estoy cerca de algún campo fumigado, si estoy cerca de alguna fábrica. Me llamó muchísimo la atención que no haya encuestas, que a ningún médico le interese, por curiosidad, empezar a vincular las enfermedades que estudia con los distintos ambientes de las personas. La ciencia no es solo estadística y números, en general todo eso sale, pero sale a partir de lo que la gente cuenta primero. Y creo que, bueno, no van a poder decir después de 4 años, la verdad que nosotros no sabíamos que esto estaba pasando. Tal vez lo puedan decir, qué sé yo, la otra vez me decían también, han pasado tantas cosas en este país, todos dijeron, ya nos pasó una que dijeron, ay, yo no sabía que eso pasaba, ¿no? Porque la gente está cada vez más informada, cada vez más información, hay cada vez más herramientas para poder incentivar debates y discusiones entre distintos actores
tenemos que empezar a usarlos. Yo creo que eso es como un gran punto, una gran área en donde nosotros deberíamos estar pensando, porque es algo que nos permitiría abordar mucho de los conflictos que tenemos. Porque nosotros ahora estamos hablando del agro, pero tenemos minería, tenemos fracking, tenemos... Una cosa que a nosotros nos preocupa mucho y nos interesa mucho es cómo empezar a generar un diálogo para poder avanzar en esas áreas sin que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en el pasado. Errores históricos. Que después se pagan durante mucho tiempo. Después se pagan por siempre. ¿Sí? La soja y maíz son fuentes de hidratos de carbono, son fuentes de proteínas, son fuentes de aceites y todo eso, esas tres materias primas son la base de la otra cara del agronegocio, que es las grandes corporaciones que producen alimentos manufacturados y en los cuales hoy nos encontramos, bueno, Adolfo Boy siempre lo dice, que hasta en los salamines encontramos proteína de soja, ¿no? O sea, la carne del pejerrey, de las lagunas, de la pampa húmeda, como puede ser la laguna más chiquita, están cargadas de clorpirifos. No habría que comer esa carne. Cada 3 meses le tenían que hacer análisis de sangre para ver si no tenía un daño en el riñón y en el hígado por todos los medicamentos que le estaban dando, porque la dosis que le daban de mesalazina a él era una dosis para adulto. Y entonces a vos solita se te ocurrió Sí. empezar a probar de cambiar la dieta. Empecé a incluirle en los alimentos orgánicos. A cualquier producto industrializado, hasta los jugos, que uno dice que tiene jarabe de alta fructosa que se obtiene por hidrólisis del maíz, ¿no? Entonces, lo que se ha buscado es convertir a los campos en fuente de materia prima para una industria que produce no alimentos, sino que produce justamente mercancías procesadas con sabor y alimento, ¿no? Y olor a alimento y color a alimento. Después me enteré que secaban con glifosato las harinas y digo, ¿qué le estoy dando? Por eso es que sigue con el sangrado. Le saqué la harina, cambié por orgánica y digo, bueno, si va bien con eso, seguirá con esa harina. Y empezó a ir bien. Se detuvo el sangrado totalmente. Los dolores que tenía en la panza o dolor en articulaciones, la panza, que la tenía siempre hinchada. Siempre estaba inflamado. Inflamado, por más que comía bien, o sea, él siempre tenía la pancita hinchada. Y ahora no, después ya no. Y como iba bien, a los 4 o 5 meses le saqué los medicamentos. Viene gente que viene cerquita del mercado central. Yo le vengo a comprar a usted porque yo veo la quinta como usted la cuida y que no usa agroquímicos. Yo a la verdura que llevo de su casa la tengo una semana en la heladera y la saco está igual, el mismo sabor, igual la verdura. Es algo increíble porque, bueno, en parte que uno, digamos que hace las cosas con tanto amor, no le pone ni un insecticida, no le pone nada raro a la verdura, es todo natural, uno va y corta. Los chicos andan en la quinta y comen una lechuga, comen una radicheta. ¿Cómo es esto? Uno va al supermercado, compra un, no sé, Serenito. Compra cualquier yogur de la Serenísima, de Sancor o de cualquier firma y tiene una carga de pesticidas que está... ¿Eso se analizó? Se analizó, se ha publicado, ¿no? Por el grupo de investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Todos tenemos ya productos químicos en la sangre. No, hasta la gente que nunca fue al campo. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que tenga? Y claro, entonces empezaron a atar cabos y obviamente la gente tiene productos químicos en sangre porque los trae con los alimentos. Hoy son 6 empresas que controlan casi el 80% del comercio de semillas en el mundo. Entonces, estamos viviendo una amenaza. Monsanto y Syngenta ganaron todas las batallas que pudieron ganar en la Corte Suprema de Estados Unidos para que les permitieran apropiarse de algo que hasta ese momento era impensable, que era apropiarse de parte de la naturaleza. Lograron ganar esa batalla. ¿Y por qué pusieron tanto énfasis en ganar esa batalla? Porque eso les permitió justamente apropiarse, o les permite apropiarse de parte de la semilla en las semillas que no se pueden hibridar. Una amenaza que, como digo, no es una amenaza solamente para campesinos, para agricultores familiares.
es una amenaza para la alimentación de todos, de cualquiera que está mirando este material y que vive en una ciudad y que come. Y estamos en un momento en donde podemos llegar a cometer los mismos errores que ya cometimos hace 500 años. Primera parte de este resumen de nuestro último programa, del cual realmente estamos muy orgullosos, muy contentos de haber podido realizar. Vamos a aprovechar para agradecer en este espacio en el que estamos, que es el de la Universidad Nacional de Lanús. Y estuvimos estrenando este hermoso estudio, que también gracias a un montón de cambios que han venido también de la mano de la nueva ley, ¿no? Ya no tan nueva, pero la ley de servicios de comunicación audiovisual, en que las universidades pudieron empezar a tener estos hermosos lugares con equipamiento, con gente trabajando, y nuevamente... Y aparte que no se lo reservan exclusivamente para ellos, sino que gentilmente un canal comunitario como el nuestro puede acercarse y hacer uso de él, encima estrenarlo. Así un lujo impresionante. Vamos a ir a nuestro primer corte y en el próximo bloque seguimos recorriendo esto de una aguja en un zojal.